Antes de continuar con el vídeo, como veis en pantalla, hay muchísima gente que no está suscrita a mi canal y ve en este caso muchos vídeos de los míos, ¿vale? Y nada, simplemente llamaros a que os suscribáis, ¿vale? Que es totalmente gratuito que os suscribáis. Y es un gran apoyo para mí para seguir subiendo contenido y en este caso para seguir con temas de programación, bien sean de bases de datos, sea en este caso de Java. Próximamente aprenderemos también el tema de diseño web, maquetación, responsive, etcétera. Y bueno, pues simplemente invitaros a que os suscribáis, ya que es un gran apoyo para mí y para el canal. Hola, muy buenas, babiteras, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. Hoy vamos a continuar con la programación orientada a objetos y en concreto vamos a aprender los métodos accesores. Es decir, en este caso vamos a aprender y a utilizar un método, ¿vale? En el cual nosotros vamos a poder acceder en el momento en el que queramos, independientemente del modificador de acceso que tenga nuestro atributo. En este caso estamos hablando de los getter and setter. Pues bien, como veis en pantalla, tengo dos clases. La clase persona, ¿vale? Está totalmente vacía, la acabo de crear. Y la clase principal, ¿vale? Que va a ser donde vamos a tener nuestro main. Así que para comenzar, pues vamos a poner nuestro main, ¿vale? Ya lo tendríamos. Y ahora simplemente voy a explicar lo que son los getter and setter, ¿vale? Para comenzar simplemente vamos a coger y vamos a asignarle un atributo, ¿vale? Y lo vamos a poner de forma privada, ¿vale? Private, string, nombre, ¿vale? Ya que las personas tienen nombre, ¿vale? Vamos a tratar de asemejarlo lo más posible a la realidad. En este caso vamos a poner int edad, private double altura y por último vamos a poner, por ejemplo, private int fecha NAC, ¿vale? De fecha de nacimiento. Pues bien, ya tendríamos nuestros métodos creados. Como bien sabéis, ¿vale? Si nosotros ahora creamos, por ejemplo, en nuestra clase principal un nuevo objeto, ¿vale? En este caso sería persona. Vamos a ponerle persona 1. Va a ser igual a new persona, ¿vale? Aquí entraría a jugar nuestro constructor, ¿vale? El cual aprenderemos en los siguientes vídeos. Y ya tendríamos nuestro objeto creado. Ahora, posteriormente, si queremos nosotros desde nuestra clase principal acceder a uno de nuestros atributos, vamos a tratar de obtenerlo, ¿vale? Ponemos persona 1, ¿vale? Que es el nombre que le hemos asignado. Punto. Y como veis, el propio NetBeans no nos va a coger y no nos va a identificar ninguno de los atributos. Eso sí, si nosotros, por ejemplo, al nombre le ponemos public, ¿vale? Estamos diciéndole que en este caso, pues, a este atributo se puede acceder desde cualquiera de nuestras clases. Es decir, de forma que si nosotros ahora cogemos y ponemos el punto, como veis, nos va a dar nuestro atributo nombre. Y nosotros aquí, pues, podemos ponerle Paco, por ejemplo, ¿vale? Y como veis no nos da ningún error, ya que en este caso lo hemos puesto de tipo público. Ahora bien, si los tenemos privados, por ejemplo, ¿vale? Porque es lo más correcto, ¿vale? Como veis ya nos va a dar fallo el propio NetBeans, ¿vale? Así que bien, ahora si nosotros quitamos, pues nosotros simplemente vamos a realizar y vamos a aprender hoy los métodos accesores o métodos de acceso, ya como queréis ustedes llamarlo. En este caso, estos métodos estaríamos hablando de los getter and setter, ¿vale? ¿Qué son los métodos getter and setter? Pues simplemente son unos métodos, ¿vale? Los cuales, aun teniendo nuestros atributos como privados, vamos a poder acceder a ellos desde otras clases. Me explico. Nosotros, por ejemplo, vamos a ahora mismo que está este atributo, ¿vale? Vamos a hacer la misma práctica. Como anteriormente hemos visto, si ponemos persona 1 punto, ¿vale? No nos va a salir en este caso el nombre de nuestro atributo, ¿vale? Para poder asignarle el nombre que nosotros queramos. Sin embargo, al crear un método getter and setter, el propio NetBeans sí no nos va a dejar acceder a este atributo, ¿vale? En este caso el nombre, aun estando aun teniendo un modificador de acceso primitivo, ¿vale? Ahora bien, hay dos formas en este caso de crear los getter and setter. Yo voy a explicar la forma más sencilla y creo que es la más rápida. Y al fin y al cabo, 2, 3, 4 minutos de tiempo que te ahorres en la propia programación, creo que sirven de mucho a la hora de futuros proyectos, etcétera. Así que bien, simplemente si nosotros cogemos, le damos a clic derecho, ¿vale? Dentro de en este caso de nuestra interfaz, ¿vale? Dentro de nuestro código, le damos a Insert Code y le damos aquí a Getter and Setter, ¿vale? El propio NetBeans nos va a recoger en este caso dentro de nuestra clase persona, ¿vale? Si lo vemos aquí, todos nuestros atributos, ¿vale? Los atributos que nosotros le hemos asignado. Si veis, pues tenemos altura, edad, fecha de nacimiento y nombre. Y si nosotros simplemente pues le damos aquí, se nos va a seleccionar todo, o bien, en este caso, podemos darle a Select All para que nos seleccione todos los atributos, ¿vale? De esta forma, lo que nos está diciendo es que va a obtener los métodos getter y setter de cada uno, en este caso, de nuestros atributos. Si le damos a Generate, como veis, aquí tendríamos los métodos
getter and setter de cada uno de los atributos, en este caso, de nuestra clase. Esto mismo, ¿vale? Lo podríamos hacer de forma textual, ¿vale? Pues simplemente poniendo en este caso public, por ejemplo, ¿vale? String, get, por ejemplo, apellido, cogemos y return apellido, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? En este caso nos va a dar fallo porque nosotros no hemos asignado aquí apellido. Si nosotros ponemos, por ejemplo, private string apellido, como veis ya no nos va a dar ningún problema, ¿vale? En este caso vamos a coger y vamos a quitarlo, ¿vale? Aquí lo tendríamos, ¿vale? Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues en este caso get, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Get va a ser igual en este caso a devolver, ¿vale? En este caso, ¿vale? Simplemente nosotros vamos a obtener, vamos a poner obtener, ¿vale? Ya como queráis ustedes interpretarlo. Nosotros simplemente con nuestro get va a ser como en este caso, como veis aquí, pues un nombre, ¿vale? Nosotros vamos a devolver el nombre que nosotros le asignemos. Y va a estar esto recogido dentro de un system out print line dentro de nuestro main, ¿vale? De nuestra clase principal. Sin embargo, el setter, ¿vale? O el set, como queráis llamarlo. El set en este caso lo que hace es establece, ¿vale? En este caso nosotros estableceríamos el valor que le queremos dar a nuestro atributo. Y simplemente, pues después, posteriormente, lo recogeríamos. Ahora bien, simplemente vamos a coger y vamos a hacer una práctica. Si nosotros ahora cogemos y ponemos nuevamente el punto, como veis, el propio bin nos va a dar nuestro getter, ¿vale? Get altura, get edad, fecha de nacimiento y nombre. Y por otro lado tenemos los setters, que en este caso son altura, edad, fecha de nacimiento y nombre, ¿vale? Viene recogido por orden alfabético. Así que bien, no habría ningún problema. Si nosotros, por ejemplo, ahora queremos coger, en este caso, get altura, ¿vale? Como veis no nos va a dar ningún fallo. Ahora bien, si nosotros cogemos, ¿vale? Y ponemos, vamos a establecer en este caso un nombre. En este caso, pues pondríamos persona 1, punto, le damos a set nombre, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y en este caso aquí, pues pondríamos, por ejemplo, José Roldán, por ejemplo, ¿vale? Ahora no tendríamos ningún fallo. Pero si ahora nosotros queremos coger y queremos imprimir, en este caso, nuestro nombre, pues simplemente acudiríamos a nuestro get. Es decir, pondríamos mi nombre es, dos puntos, concatenamos y ojo al dato, ¿vale? Ponemos persona 1, punto, get nombre, ¿vale? El propio NetBeans, como veis, ¿vale? Ya nos lo va a dar. Ahora bien, si nosotros queremos imprimirlo, simplemente clic derecho, run file, y aquí, como veis, nos ha cogido y nos han imprimido, en este caso, nuestro nombre. Vamos a comentarlo, en este caso, establecemos nuestro nombre. Y por otra parte, obtenemos nuestro nombre y lo imprimimos, ¿vale? Bastante sencillo, ¿vale? En este caso. Ahora bien, como veis, muy importante y vuelvo a incidir en ello, nosotros no hemos cambiado el modificador de acceso de cada uno de nuestros atributos. Como veis, en este caso es private todo, lo cual no habría ningún tipo de problema a la hora de acceder. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, ¿vale? Si queremos acceder directamente o darle un valor desde nuestra clase principal, pues no podríamos. ¿Y cómo le damos a estos valores? Pues con los getter and setter, ¿vale? Serían estos modificadores, o sea, estos métodos de acceso, perdón. Ahora bien, vamos a seguir el mismo procedimiento. En este caso vamos a poner persona 1, punto, y vamos a establecer en este caso una edad, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner 36. Ahora bien, nosotros, pues, ya habríamos establecido, ¿vale? Vamos a poner aquí edad establecida. Y ahora aquí pues ponemos mi edad es, dos puntos. Y en este caso pues ponemos persona 1, ¿vale? Que es el nombre de nuestro objeto. Y ponemos get edad, ¿vale? Y aquí obtenemos, perdón, nuestra edad, ¿vale? Así de sencillo. Si nosotros ahora nuevamente cogemos e imprimimos, como veis, mi edad es 36. Y de esta forma pues estamos estableciendo, asignando un valor a través del set a nuestro atributo, ¿vale? De nuestra clase principal. Y posteriormente pues simplemente obtenemos lo que hemos establecido anteriormente con nuestro setter y lo devolvemos y lo mostramos por pantalla con nuestro get, ¿vale? Aquí vamos a ponerlo y imprimimos, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo con todas. En este caso pondríamos persona 1, perdón, persona 1 punto, y vamos a establecer, por ejemplo, la altura, ¿vale?
Aquí lo tenemos. Set altura. Ahora únicamente, ¿vale? Pues tendríamos que coger y establecer una altura. En este caso vamos a poner 1.89, ¿vale? Y nuevamente, pues mismo procedimiento, cogemos y obtenemos y imprimimos nuestra altura. En este caso, mi altura es 2 puntos más, en este caso, persona 1 punto get altura. Nuevamente, ¿vale? Guardamos, imprimimos y aquí tendríamos nuestra altura. Y por último, pues simplemente cogeríamos y pondríamos persona 1 punto, estableceríamos en este caso nuestra fecha de nacimiento, vamos a poner 1990, por ejemplo, ¿vale? Y mismo procedimiento, pues ponemos nuestro shout, mi fecha de nacimiento es 2 puntos, en este caso concatenamos pues con persona 1 punto y ahora ponemos get fecha de nacimiento. Y ahora simplemente guardamos, imprimimos y ya tendríamos obtenido todos los resultados, ¿vale? O todos los valores que le hemos asignado en este caso a nuestros atributos desde la propia clase principal, a través de nuestros métodos de acceso, ¿vale? Voy a coger simplemente y voy a copiar, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a comentarlo mejor. Vamos a poner aquí altura establecida. Aquí obtenemos nuestra altura e imprimimos. Imprimimos, ahí está, perdón. Y aquí mismo procedimiento, pues, en este caso, fecha nacimiento establecida. Y abajo, pues simplemente lo mismo que hemos comentado. Obtenemos nuestra fecha punto, bueno, vamos a poner fecha NAC e imprimimos, ¿vale? Vale, ahora se va a quedar un poquito largo, pero bueno, vamos a dejarlo así para que lo veáis. Y simplemente pues ya tendremos en este caso los resultados obtenidos de nuestros atributos. Y simplemente pues con nuestros métodos getter and setter pues lo hemos imprimido. Y muy importante lo que he dicho anteriormente, es decir, si vosotros queréis coger y queréis aligerar el proceso de creación de un proyecto que ustedes estáis haciendo o cualquier tipo de cosa, pues simplemente recordar, ¿vale? Clic derecho, insert code y método getter and setter, ¿vale? Y ya está, nada más. En este caso no nos sale puesto que ya los tenemos creados, ¿vale? Pero no habría ningún problema. Por otra parte, también decir que todo lo que nosotros estamos recogiendo con nuestro getter and setter, ¿vale? O lo que viene siendo nuestro atributo, posteriormente con nuestro constructor o bien con el método toString lo vamos a poder recoger todo de una vez, ¿vale? De forma que nos va a aligerar el proceso, en este caso, de nuestro código. Así que bien, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros si estáis en YouTube y si estáis en Facebook, seguirme en mi cuenta, que es Backbee, y en mi página y grupo también de Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.